¿No? Bien. Hola chicos, bueno, 27 de mayo, ya estamos entrando en la última parte de la cursada. Vamos a hablar de evaluaciones. Ahí trato de compartir. A ver, pero... pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, esperen que saco esto. Y vamos a subir un poquito. ¿Qué pasó acá? Ahí. Ahí se ve perfecto, ¿no? Sí. Bien. Chicos, a ver, nosotros cuando hablamos de evaluaciones, hablamos primero de una evaluación postural. Bien, si ven acá dice ortopédico traumatológico, es postural. Y más allá de algún detalle, hay cosas que ustedes perfectamente pueden hacer y pueden evaluar en el ámbito del club, de la escuela, o si se quiere de un gimnasio. Cuando nosotros miramos, básicamente, a una persona, tenemos que ver algunas dismetrías básicas. Sobre todo, ustedes ven este enfoque de acá, es de longitud de miembro. Más allá de que acá hay una cuestión muy puntual, que es la medida entre la espina ilíaca anterior superior y lo que sería el malleolo interno, ¿bien? Y a su vez se puede tomar, esto es origen aparente y origen real, se puede tomar desde el ombligo, la misma, hacia los dos. Es muy fácil ver esta parte. Estas dos escenas son muy fáciles. En la flexión anterior de tronco, bien, obviamente descalzos, uno lo que ve es, básicamente, cuando uno busca, por un lado, la flexibilidad de toda la cadena posterior, en este caso, de manera global, y ver si estas manos pueden llegar a la punta de los pies, lo cual es considerado como un nivel 0 según el FlexiTest. Si suponemos que puede apoyar la palma de las manos en el piso, bien, estamos hablando de más 1. Y si suponemos que puede, además de las palmas, flexionar los codos, hablamos de más 2. 0 es a este nivel. Menos 1, estamos hablando de que no llega o que está al borde de los tobillos, a tocarse con la punta de las manos los tobillos. Y menos 2, estamos hablando de que llega a la pierna, apenas por debajo de la rodilla. Lógicamente que en el crecimiento de los chicos, yo no quiero ser muy redundante en esto, pero en el crecimiento de los chicos, sobre todo, estas son cuestiones fundamentales, porque lógicamente con su remodelación ósea, con su crecimiento y demás, vamos a entender de que es normal, esto se puede aplicar, por ejemplo, también con el test de Wells, que se coloca un banco, pero en definitiva es la flexión anterior de tronco, escuchen bien, flexión anterior de tronco, ya sea sentado, ya sea parado, lo que nos permite evaluar globalmente la flexibilidad posterior de cadena posterior, digo. A esto que después, en el caso de ser 0, que llega a la punta de los pies, una de las cosas que tenemos que tener presente es básicamente si después cuando nosotros, por ejemplo, acostados de espalda, o sea, de cúbito dorsal en el piso, una de las pruebas que, por ejemplo, tiene el FMS es que uno tiene que elevar toda la pierna con extensión máxima de rodilla prácticamente a 90 grados o perpendicular al piso. Habitualmente, bien, uno lo que ve es que puede haber una pequeña flexión de rodilla cuando uno intenta llegar al vértice o a los 90 grados, bien, que queda bien perpendicular. En ese caso hablamos segmentariamente de que hay una predisposición a tener cierto acortamiento en la zona de isquiotibiales. Lo mismo, si uno tomara una situación similar, acá, bueno, acá porque estamos usando una dismetría. Si la persona sentada flexiona las rodillas y con el tronco, las piernas más separadas, con el tronco, trata de pasar la línea de los hombros por la línea de rodilla, como si fuera acá, esta parte empieza a tener la curvatura, y los hombros normalmente, con las manos extendidas entre piernas, tiene que ir adelante, tiene que llegar más o menos a la altura de rodillas. Muchas veces queda hasta acá y lo que hace es antepulsión de hombros, o sea, acá queda digamos, la vertical del tronco, repito, pierna flexionada. Y lo que hacemos es complementar a lo que vimos globalmente, ya sea sentado o parado en la flexión anterior de tronco, con este 0, más 1, más 2 si flexionamos brazos, menos 1, menos 2 si, flexionamos, si no llegamos al pie, lo discriminamos en cuanto responde a la zona lumbar, que es cuando básicamente
con piernas flexionadas y un poco separadas, pasamos con el tronco y con las manos a alcanzar un punto adelante. O bien, a zona baja, cuando vemos que isquiotibiales en el FMS, yo estoy acostado, piernas extendidas, acá no llego a tener, en este caso, la extensión de 90, extensión máxima a 90 grados con respecto al plano del tronco. Estas son las cuestiones básicas de flexibilidad. Básicas. ¿Qué es lo que agregamos acá? Cuando hay dismetrías, esto sí lo pueden ver ustedes, ya sea a la altura de las rodillas o la situación anterior, que uno puede ver a nivel, digamos, en un plano sagital, va a haber esta diferencia. Esto siempre hay que tener los maléolos tocándose entre sí, los maléolos internos, y lo otro que podemos llegar a ver son actitudes escolióticas o escoliosis, que son dos cosas distintas, pero bueno, para el caso es dismetrías en las escápulas, ¿bien? Cuando hacemos una flexión anterior. En este caso uno ve esto mucho más alto con respecto a acá, y si uno fuera todavía más abajo y viera la parte lumbar, vería el lado contrario porque siempre hay una S. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Como siempre hablamos, estas cuestiones que son simples. Por un lado, estas cuestiones de postura básica, es decir, hay algo que es asimétrico, hay algo que evidentemente no se nota, y derivar o comentar a los padres, sobre todo de los chicos o al adulto, bien, porque en definitiva son situaciones que para el crecimiento y desarrollo pueden tener un impacto importante, sobre todo a nivel de columna, y para un adulto puede generar hasta un mínimo disbalance o un mínimo de dismetría, dolores, ya sea en rodillas, ya sea en cadera y sobre todo a nivel lumbar. Después, los déficits musculares y articulares tienen que ver primero con la movilidad pasiva, si la articulación está libre en todo su rango de movimiento, y después en este caso cuando hacemos las evaluaciones de flexibilidad, ya sea con el Wells, con la flexión anterior, o lo que fuera, cuáles son los rangos que permiten. Nosotros, ¿qué es lo que nos interesa sobre todo enfocar como cuestión básica de flexibilidad? Primero y fundamental, la flexión anterior del tronco global. Bien, en lo posible, si estoy en el piso, que los chicos pongan la cola bien cerca de la pared, bien apoyada en la pared, y que vayan hacia adelante hasta donde puedan. Si vemos que flexionan rodillas, ver hasta dónde llegan, y este es el punto fundamental. Después, cuando hablamos de antropometría, muchos se van a lo que es pliegues, a detalles, pero en realidad lo más importante es ver una relación tan simple como peso y talla en primera instancia. En función de eso, después sí hay una cantidad de medidas, como bien ven acá, todos los pliegues que se pueden tomar. En términos simples, este es un pliegue muy importante, el subescapular, esta es la espalda del sujeto, tricipital. Esta variabilidad de pliegues está muy asociada a los picos de crecimiento, ¿bien? Cambia la relación, obviamente se terminan complementando con el bicipital, pero esta relación de cuál es más, cómo se va modificando, cómo se va adelgazando, cambia conforme los depósitos de grasa de los chicos, ¿bien? En su periodo de infancia hacia pubertad. Y después, lógicamente, tenemos, en este caso, supelíaco, abdominal, muslo y pierna. Perímetros, el más importante, acá tenemos cintura alta, cintura baja y cadera. Una cosa que tienen que tener claro, la relación, en este caso, de brazo y antebrazo, se me mueve el curso, brazo y antebrazo, el C y el D, también es algo que solemos medir porque también se modifica en el curso de lo que es el crecimiento y el desarrollo. Este librito que ven acá, que es la guía para la evaluación del crecimiento físico, es de la Sociedad Argentina de Pediatría, es el famoso libro verde, y tiene un montón de tablas que, de pliegues, de altura, que nos permite poder ordenar crecimiento y desarrollo. Quizá para la escuela no sea algo tan posible para poder seguir, pero para el ámbito de un club o de un grupo multianual, de algún deporte, ya sea en un CEF, ya sea en un club, es absolutamente necesario porque de la interpretación del crecimiento y desarrollo, va a depender sobre todo muchas cuestiones coordinativas, de flexibilidad y sobre todo de fuerza. Entonces hay que estar muy atento. Índice de masa corporal es
peso sobre altura al cuadrado. La tarea 3 que ustedes van a tener que hacer es una evaluación de un determinado sujeto, con un peso, con una altura, con una evaluación de la BEP. Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que familiarizar porque son muy simples. Bien. Después podemos hablar de cuestiones de bioimpedancia, podemos hablar sobre todo de las referencias según los manuales de ISAC, que es la Sociedad Internacional de Kinantropometría, que tienen que ver con lo que habitualmente se habla de porcentajes de grasa, de músculo, ¿bien? Como primera referencia, pero a veces se puede partir en modelos de 3, 5 y 7 componentes. A mí lo que me interesa fundamentalmente que conozcan, que interpreten, es sobre todo en la primera determinación de peso y talla de un adulto, interpretar lo que es, según el índice de masa corporal, un normopeso, un bajo peso, sobrepeso y obesidad. De 20 a 25 es normopeso, de 25 a 30 es sobrepeso, y después hacia arriba será, en este caso, obesidad 1 y obesidad 2. ¿Por qué hago esto? Porque el sobrepeso no siempre quiere decir que sea algo no deseable. Cuando nosotros hablamos de cierto aumento de masa muscular, o sea, de un mesomorfismo alto, como por ejemplo uno ve, si bien los perfiles antropométricos han cambiado en los deportistas, uno puede hablar de sobrepeso muscular. ¿Cómo se combina esto? Con una relación entre el perímetro de cintura y cadera, índice cintura-cadera, donde generalmente los valores son menores a 0,9. O sea, en el caso de un varón adulto, uno va a tener una talla de cintura menor, un valor de perímetro de cintura menor al de cadera. Cuando uno empieza a hablar de ciertos niveles de obesidad o sobrepeso, generalmente están más próximos a 1 o por encima de 1. Cintura, cadera. Esto lo tienen perfectamente descrito en el capítulo de entrenamiento personal, que es el que les voy a pasar, o que lo tienen, en realidad lo tienen en la bibliografía de cátedra, si no se los paso, del profesor Adrián Casas. Continuamos. Evaluaciones de campo. Acá esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Vamos a hablar de evaluaciones submáximas, de repeticiones submáximas de fuerza y evaluaciones de salto. Bien, a esto hay que sumarle las evaluaciones de potencia aeróbica, que es a lo que nos vamos a dedicar a hablar ahora en un ratito. Pero lo que quiero que tengan en claro es que tenemos datos objetivos, que tienen que ver con lo que se registra en pesos y en cantidad de repeticiones. Datos objetivos, que tienen que ver con lo que se registra en la plataforma de contacto. Y datos subjetivos, que tienen que ver con la percepción del esfuerzo. Ambas líneas de evaluación son perfectamente útiles y validadas, esto lo hemos visto en el teórico, respecto a lo que es la utilización, sobre todo para planificación de los entrenamientos. Chicos, ¿hasta acá una pregunta? No. No, profe. Hasta ahora, a modo de repaso, hemos hablado de una cuestión muy básica de flexibilidad, que es básicamente la flexión anterior de tronco, a nivel global, que marca cadena posterior. Hemos hablado ya a nivel segmental de lo que sería, en este caso, lo que es la posición de la flexión de cadera de 90 grados monopodal, o sea, de a un pie, ¿bien? Con el decúbito dorsal, para lo que es isquiotibiales, y la flexión con piernas flexionadas de lo que es el tronco sobre la línea media para lo que es a nivel lumbar. Hablamos de dismetría y hablamos de algunas medidas antropométricas, fundamentalmente peso y talla, y fundamentalmente perímetros de cintura y de cadera, y la relación. Bueno, cuando hablamos de evaluaciones de campo, hablamos de lo que se puede hacer, ya sea en la cancha, en la pista, ¿bien? No en laboratorio o consultorio. Acá tenemos distintas posibilidades. Cuando uno habla, por ejemplo, de los test indirectos, es porque claramente no vamos a hacer registro real, en este caso, del consumo de oxígeno. No hay un análisis de gases, no hay un análisis
en este caso con máscara, de lo que es puntualmente la diferencia de gases inspirados de los gases expirados. Entonces lo que sí vamos a hacer es, a partir del registro de otra variable, la estimación de ese consumo máximo de oxígeno. A modo de repaso, lo que tienen que tener claro es que nosotros hablamos de, fundamentalmente, un consumo de oxígeno absoluto, bien, que se habla de litros por minuto, pero fundamentalmente de un consumo de oxígeno relativo, que es el que se da en unidades de 30, 35 a 70 mililitros kilogramo minuto. Bien, una ergometría me va a hablar de, es un test indirecto que se hace en este caso en laboratorio, me va a hablar de METs o consumo relativo. El test de Navet, por ejemplo, que es un test sumamente útil, me va a hablar de, o el yo-yo, me van a hablar de consumo de oxígeno relativo, que en definitiva son mililitros kilogramo minuto. Después, de los test de fuerza, obviamente van a ver la referencia al protocolo del test de un MR, pero sobre todo, hoy por hoy tenemos que tener una clara idea, ya sea en gimnasio para pesos libres o en su defecto para máquinas, de los test de repeticiones submáximas. ¿Qué es lo que se plantea? Que si uno hace una cantidad de 6 a 8 repeticiones, ¿bien? Y llega a una velocidad mínima o al fallo mismo, eso se estima después con una ecuación el valor de la MR. ¿Bien? Y según el tercio del cuerpo evaluado, tronco, miembros inferiores o miembros superiores, y si es máquina o pesos libres, hay distintas ecuaciones. Todo eso, vuelvo a insistir, está perfectamente en el capítulo de entrenamiento personal que está colgado en la bibliografía de Kahneman. Y las evaluaciones de salto, para mí es el elemento más trascendente, del cual vamos a dar un detalle la semana que viene, sobre todo porque medimos no solamente la potencia del miembro inferior, sino también la relación con el peso y con la flexibilidad. Por eso hablamos de un squat jump, o SJ, que es básicamente fuerza concéntrica. Por eso hablamos de un contramovimiento, que tiene que ver con esta fase pliométrica, ¿bien? Que a su vez se complementa con el drop jump, que es con caída de un banquito, donde hay una fase excéntrica primero, o de flexión, y una después de extensión. Y hablamos de un Abalakov o ABK, que es un test donde se mide la coordinación. Estos tests son básicos, después tengo que ver la eficiencia técnica en el momento del gesto técnico, en el salto, ya sea de fútbol, de básquet, de lo que fuera, y ahí entra ya la cuestión coordinativa específica de la técnica específica. Bien. El famoso y querido test de Navet. El test de Navet es un test máximo, obviamente indirecto, pero es un test máximo, continuo, porque nunca se para, e incremental. Este test lo que me permite es evaluar la potencia aeróbica máxima. Y acá lo que tenemos que tener muy en claro es que es un test que se puede medir de manera simultánea a varios individuos, respetando estos carriles de 2 metros, ¿bien? Y esta distancia entre el punto A y el punto B de 20 metros. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir corriendo de punta a punta y según el audio, el bip, cada vez que toque esta línea coincide con el bip, no puede hacer grandes giros, tiene que tocar, girar sobre su eje y desplazarse. Las primeras etapas se puede generar una situación como esta, donde uno va para un lado, van llegando, se van acomodando, pero ya en las etapas sucesivas son etapas en las cuales no hay problema de velocidad porque ya el mismo ritmo incremental los va acomodando en línea. Uno lo que va a ver es precisamente esto, una línea, bien, de jugadores, una velocidad. En mi caso personal, y esto es absolutamente personal, en esto yo también evalúo y voy mirando, porque tengo 1 minuto por cada tiempo de velocidad, voy mirando la mecánica de carrera, ¿bien? Altura de rodillas, ¿sí? Estabilidad, valgos de rodilla, posición del pie, rotaciones, etcétera, etcétera.
es muy útil. Uno trata de sacar datos porque el atleta se evalúa y se cansa y no puede estar permanentemente despreciando. ¿Por qué voy a hablar de esto solamente un minuto? Hoy el gran déficit que tienen nuestros chicos es que corren mal, saltan mal y lanzan mal. Y aparte están acortados. ¿Por qué? Porque básicamente no se mueven. Entonces, toda esta práctica atlética de enseñanza de la carrera, de tracción y de apoyo, es algo que para mí es la materia número 1 que tiene que tener un profe de educación física en el ámbito escolar. No puede comerse que un pibe corra mal. Es simple, es personal, pero bueno, es mi apreciación. Dicho esto, volvemos al test de Navet. Son 20 metros, es incremental, cada minuto es un estadio, ¿bien? Y en función de eso, va a aumentar medio kilómetro por hora por cada estadio. Después lo van a poder leer mejor esto, pero bueno, pues después subo esta diapo. Lo que quiero que tengan claro es, cada estadio, ¿cuánto dura? Un minuto. Si el test duró 15 minutos, ¿cuántos estadios hizo? 15 estadios. Simple. ¿Cuánto aumentó la velocidad? Y acá viene el tema. Como aumenta medio kilómetro por hora, yo lo que tengo que ver es la cantidad de estadios hechos. Supongamos hizo 10 estadios. La mitad, si yo divido 10 por la mitad, por 2, me va a dar 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué divido por la mitad? Porque como aumenta medio kilómetro por minuto, va a ser la mitad de estadios la velocidad incrementada durante el test. Entonces, en el estadio 1, yo arranco a 8.5 kilómetros por hora. En el estadio 2, yo voy a tener 9 kilómetros por hora. En el estadio 10, voy a tener en exactamente 13 kilómetros por hora. ¿Cómo hice la cuenta? Fácil, muy fácil. Uno lo que tiene que ver es, al número 8 le suma la mitad de los estadios. Entonces, estadio 1 es 8 más la mitad de 1, 8 y medio. Estadio 5 es 8 más la mitad de 5, 2 y medio, que sería en total 10 y medio. Entonces dice estadio 1, 8 y medio, estadio 2, 9. Estadio 3, 9 y medio, estadio 4, 10. Estadio 5, 10 y medio. Estadio 15, ¿cuánto es la mitad de 15? 7 y medio. Más 8, 15 kilómetros y medio es la velocidad final. Así de simple. Yo suelo hacer, más porque soy habitué de las canchas de básquet, utilizar las cuentas regresivas de los tableros electrónicos que tienen contador o que tienen cronómetro, y voy viendo directamente los minutos transcurridos, sé que son los estadios, consecuentemente sé que es la velocidad. El otro detalle que tiene que tener, si bien hay una historia del test y demás, es que estima básicamente en adultos mayores de 18 años, el test fue diseñado para chicos, pero en adultos mayores de 18 años, estima, esperen, saco esto, estima 3 mililitros de consumo de oxígeno indirecto por estadio incremental. Entonces, el estadio 1 va a ser 30 mililitros, el estadio 2, 33 mililitros, y así sucesivamente hasta llegar a 60 o lo que ustedes quieran, que es la medida máxima que hemos registrado. Nosotros generalmente en varones de competencia local, generalmente hemos llegado hasta un 13, un estadio 14. Alguna chica ha llegado a un estadio 11. La media que nos marca nivel de actividad mínima es 7 para las mujeres, 9 para los hombres. Bien, 7 estadios, bien, es una velocidad de 11.5 kilómetros por hora, y 9 estadios para el varón es una velocidad de, en este caso, 9 la mitad sería 4,5, más 8, 12,5 kilómetros por hora. Esto tenganlo presente. Igual después vamos a ver una tabla. Bien. Bueno, esto es todo lo que hemos descrito, que fue y que está recontravalidado el test, tiene un RDE más 0,84. Y acá, bueno, esto fue en su momento una fórmula, hoy la cambié, pero bueno, es mucho más simple, pero sí tengan en claro esto, lo que habíamos hablado, de las referencias. Estas son las fórmulas originales,
¿sí? Y esto es para sacar velocidad de estadio, y esto es para tener, en este caso, el consumo de oxígeno. Pero esta cuenta va a una tabla, y ya les digo, la hice durante muchísimo tiempo, y generalmente yo te decía, bueno, es 57 más menos 3 según la diferencia de estadios, pero esto es aleatorio. ¿Qué quiero que tengan en claro? Vamos, acá está el tema de la validación, que lo hemos visto. Esperen que quiero, para que no se me vaya, esto ya es otra cosa. Esperen que salgo de acá, dejo de compartir. Quiero pasar un segundo a esta pantalla para que vean. ¿Hasta acá una pregunta, chicos? ¿Chicos? Profe, una, No. una pregunta, pero más personal. ¿Recomendás hacer el test de NAVET, por ejemplo, en el primer día de una pretemporada, como para tener más o Depende, menos... depende. Y explico por qué. El test de NAVEC, como toda evaluación, tiene que haber una adaptación. Si uno dice, bueno, ¿cuál fue la pretemporada y de quién? Es un grupo de atletas que viene de 15 días de descanso. Por el primer día no, pero el segundo, si fuera necesario, quizás sí. Pero depende del nivel base que tengo. Ahora, si yo tengo un grupo que lo tomo por primera vez, que no lo conozco, que nunca entrené con ese grupo, que es mi primera práctica en el año o en el ciclo calendario, y yo soy nuevo y ellos también, obviamente empiezo a familiarizarme, a ver algunas cosas, y a partir de ahí ejecuto. Este quilombo de numeritos, a ver si lo puedo poner un poquito más grande, que se debe poder poner, 75, ahí está. Si uno mira, más allá del peso, de la edad, ¿ya? Uno ve, acá está. Esto es la velocidad en kilómetros por hora, este es el estadio, y esta es la velocidad. Fíjense, estadio 10, bien, 13 kilómetros por hora. La mitad de 10 es 5 más 8, 13. ¿Me explico? Estadio 9, 12,5, y así sucesivamente. Fíjense los mililitros, que está, ¿dónde están los mililitros? Acá está. Si uno dice el estadio 10 son 57 mililitros redondeando, más menos 3. Nos vamos al estadio 11 con 59, al estadio 9 con 53. Bien, y 50 y 47, bien, 47, 48 y 45, y estamos en esos valores. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende Sí, esto? sí. Y después, un dato que para mí es fundamental, pasar la velocidad a metros por segundo, porque en el tema de los deportes indoor, los deportes de cancha cubierta, sea básquet, sea futsal, sea handball, vóley, etc., es fundamental para las métricas. Bueno, en fútbol lo mismo. Tomar distancias por tiempo, y uno mide en metros por segundo, que es otra unidad de velocidad. Kilómetros por hora generalmente es la referencia del test, pero lo tenemos que pasar a metros por segundo. Acá lo que se hace es este numerito de kilómetros por hora, se lo divide por 3,6 y me da este numerito. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, ¿No? Bien. sí. Cada vez somos menos, ¿eh? Han quedado muy pocos. ¿Preguntas? No, Bueno, hacemos un último repaso de lo visto hasta ahora. Como ya les dije, hablamos de flexibilidad, hablamos mínimamente, hablamos puntualmente de el test de NAVEC. Hay otros test, como pueden ser test continuos, no incrementales, sino máximos, como es el viejo y querido test de Cooper, donde encima no hay una desaceleración, porque la velocidad es continua, la inercia ya no hay freno y aceleración, cosa que en el test de NAVEC sí, cada vez que llego a cada extremo. Y fundamentalmente son test que tienen un nivel de validación. Acá la realidad es que hay que aplicarlo al deporte. Por eso después vamos a ver, que lo tienen en lo que es en este caso el capítulo que les comenté, entrenamiento personal. Un deporte acíclico necesita un test de aceleración, freno, y en algún caso hay test más específicos. Yo lo que insisto es, ¿cuándo evaluamos? Como recién preguntó Lautaro en su momento. Cuando necesitamos tener una referencia para planificar. Va a haber momentos en el año donde uno tiene que evaluar la conducta a tomar, sí, ni hablar. Es más, con la misma planificación, con la misma programación de esfuerzo, uno también está evaluando, porque va viendo cómo se adapta ese sujeto a esa carga.
¿Está claro? Yo soy un defensor del test de Navet, ¿en qué sentido? Primero que lo hice muchísimo, segundo de que me sirve para mirar muchas cosas, hasta le he colgado, en algún caso, cardiofrecuenciómetros, para ver la referencia de, no solamente de frecuencia máxima, sino la tasa de recuperación. Y vuelvo a insistir, estos son test de potencia aeróbica. Bien. Después tendré, como digo, test de milla, test de Cooper, las evaluaciones mucho más específicas de velocidad, pero básicamente tengo que saber para qué estoy evaluando, cuál es el momento de evaluación y cada cuánto tengo que ver una referencia. Bien, para mí el test de Navet es muy simple y me da muchas cuestiones. A mí, test de Navet, evaluación de salto, que es lo que vamos a ver la semana que viene, y por ahí algún otro detalle de fuerza, con eso estamos muy bien para evaluar más allá de las medidas estáticas, ¿no? Flexibilidad, peso y talla, algo de antropometría y demás. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, esto, lo que vos estás hablando de los test, ¿por ahí va a ser, va a tomar un primer plano en el parcial o por ahí va a ser tipo una pregunta así al aire? Absolutamente. Bien. Por eso la tarea 3 es muy importante. Bien. La tarea 3, la 2 es una recopilación de algunas adaptaciones a modo de lista y por grupo. La tarea 3 es muy importante. Bien, porque vamos a hablar de una situación concreta. Tenemos una persona con un determinado peso, talla, perímetro de cintura, perímetro de cadera, con tal referencia de valores, en este caso de evaluación de salto, con tal referencia del test de Navet. Concluir que encontraron. ¿Se entiende? Perfecto. Esto es aplicado, esto sí va a ser bien aplicado, pero Fran, quédate muy tranquilo que no hay ninguna intención de complicarle, es simplemente familiarizarse con algo simple de evaluación. Yo lo que les sugiero, lean fundamentalmente el capítulo de entrenamiento personal. Yo ahora creo que se los pasé, pero si no, lo volvemos a rever, que hay un detalle de las evaluaciones que vamos a tomar. Yo voy a hablar concretamente de evaluación de salto, evaluación antropométrica básica, evaluación de Navet, de cajón, y alguna evaluación de referencia, sobre todo en programación del esfuerzo de fuerza, ¿bien? De porcentajes de MR y demás. Bien, ¿podés enviarlo a los grupos después los capítulos, profe? Sí, sí, claro. ¿Bien? Vale, buenísimo. Gracias. Un abrazo, chicos. Buen fin. Profe, buenísimo. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Gracias.